Preguntarle, ¿qué le parece a usted este tipo de percepción que se tiene? Ustedes ya están en la ofensiva, o sea, denunciar hechos irregulares o lanzar críticas que saltan a la vista de cualquiera es tomado a mal, porque el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, defendía la gestión, en todo caso, de la presidenta Yanine Áñez, y ha mencionado también que estarían detrás afanes desestabilizadores. ¿Qué piensa usted, don Carlos Mesa? Tú lo has dicho muy bien. Resulta ahora que el poner en evidencia irregularidades, corrupción, mala administración e ineficiencia es desestabilizador. Y resulta que hacerle una crítica a la presidenta y a su gobierno es estar al lado del MAS. Eso no se sostiene un segundo, eso no tiene la más mínima consistencia. Es obvio y evidente que hay que, y esta es nuestra obligación, poner en claro una posición con relación a lo que se está haciendo. Nosotros, sí lo hemos probado a lo largo de estos meses, hemos hecho críticas, hemos hecho elogios, hemos reconocido méritos y hemos hecho propuestas. La propuesta del día después, la propuesta del 13 de mayo sobre los estados de emergencia en Beni y Santa Cruz, la propuesta del 4 de mayo a la presidenta que no nos escuchó de hacer una convocatoria de un diálogo nacional. Así que el gobierno, tratando de cubrir sus propios defectos, sus propios pecados, está tratando de endilgar a todos quienes están criticándolo en una misma bolsa. Hay una diferencia conceptual de fondo entre la acción nuestra pacífica, democrática y propositiva, la de Comunidad Ciudadana en particular, y la acción del MAS, que evidentemente está en una línea de desestabilización. Es lo mismo plantear un diálogo nacional a través de una carta a la presidenta que bloquear el traslado de la basura en la ciudad de Cochabamba o que impedir el tráfico en el bloqueo de Yapacaní. Por favor, no tratemos de marcar una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos. Nosotros tenemos derecho como ciudadanos primero y como representantes de una comunidad después a expresar nuestras ideas y a criticar al gobierno. No es verdad, es completamente falso que las críticas al gobierno sean desestabilizadoras. Las críticas al gobierno son la evidencia de que el gobierno está haciendo las cosas mal y que tiene que modificar su comportamiento. Nuestra propuesta incluía no solamente una reunión nacional de representantes de los partidos políticos en campaña, sino de los representantes de los sectores económicos más influyentes y de los representantes de los sectores sociales más influyentes. No ha habido respuesta porque no había una voluntad real política de entender que el papel de este gobierno de transición no es hacer campaña electoral. A diferencia nuestra, el gobierno está haciendo campaña electoral todos los días. La presidenta aparece mañana, tarde y noche en spots en la televisión, en las redes sociales, en el YouTube, en todos los medios de comunicación, con una inversión de dinero gigantesca a título de que se está haciendo campaña en contra del coronavirus. ¿Tiene la presidenta que explicar cómo se hacen los pagos en los bancos? ¿Ese es el rol de la presidenta en un spot de televisión? ¿Con qué frecuencia salen esos spots? ¿Qué utilidad tienen con relación a poner en evidencia acciones de transparencia? ¿Hay transparencia en la información del gobierno? El gobierno nos dice cuáles son los precios referenciales, por ejemplo, de los tests contra el coronavirus. El gobierno nos ha dicho claramente lo que iba a hacer con los respiradores. El tema de la corrupción es un invento de la oposición. Es que llega un momento en que uno se pregunta si el gobierno cree que las palabras pueden tapar a los hechos. No, no pueden taparlas, los hechos están ahí. Porque hay pues que tomar acciones, y ya no como gobierno de transición, ¿no?, sino como un gobierno legítimamente electo. Por eso le consulto lo siguiente, don Carlos Mesa. A ver, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha mencionado que ya, de una vez pónganle fecha y día a las elecciones, que si son el domingo, igual sabemos que Yanine Áñez va a ganar. Pero por otro lado, el gobierno siempre menciona que es prioritario el tema de la salud. ¿Por qué se va dilatando esta situación? Y por eso le he mencionado ya con anterioridad, primero se decía mayo, luego junio, luego julio. No tenemos nada claro de lo que va a ocurrir. Y entonces, ¿por qué ocurre todo esto, piensa usted? Por una razón básica, porque estamos en un quiebre dramático entre lo que hace el Poder Ejecutivo, estoy hablando del tema electoral, y lo que hace la Asamblea Legislativa. La confrontación de polarización radical entre Juntos con una presidenta que es candidata y que está haciendo campaña electoral en medio de la lucha contra el coronavirus, y un movimiento del socialismo que sí está en una línea de desestabilización por una parte y que está tratando de forzar de una manera muy incorrecta una elección en un día específico, el 2 de agosto.
Esa confrontación muestra que era imprescindible un diálogo al que el gobierno se ha negado. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar una salida y una solución que no pasa por una fecha fija, porque obligar al Tribunal Supremo Electoral a una elección el 2 de agosto sin saber exactamente cuándo va a terminar la crisis de la pandemia es un riesgo muy grande. Nosotros creemos que hay que volver y que la Asamblea Legislativa que tenga un mínimo de responsabilidad y modifique el artículo de la fecha fija para establecer una franja entre principios de julio y fines de septiembre o principios de octubre para que el Tribunal Supremo Electoral defina la fecha en función de los consejos de salud y de la evolución de la enfermedad. Y un segundo criterio, el gobierno de transitorio no puede continuar indefinidamente, porque no tiene ni el mandato para hacerlo, ni las condiciones adecuadas por el descrédito en el que ha entrado por el tema de los respiradores para llevar adelante sus responsabilidades. Por lo tanto, la elección debe necesariamente ser el 2020 y hacerse la transmisión del mando del 2020. Y no podemos suponer que Bolivia, por una razón especial, va a tener 8 meses de cuarentena. Ya sabemos que la cuarentena está en los momentos finales y hemos hecho un análisis al principio de esta entrevista sobre ese tema. Por lo tanto, el argumento de que no sabemos cuánto va a durar la pandemia es correcto, pero tampoco vamos a aceptar que la lógica te dice que la pandemia va a durar hasta el año 2021. Pandemia en el sentido de contagios múltiples. El coronavirus llegó para quedarse, pero tenemos que entender que hay que volver a una nueva normalidad, no a la normalidad de la irresponsabilidad de aquí en adelante.